Lo perdí todo en una sola noche, y desde entonces no volví a ser la misma mujer. Esa frase retumba en mi cabeza cada vez que recuerdo el accidente de Andrés. Antes de continuar, comenta aquí de donde me escuchas y suscríbete al canal. Me ayuda a que esta historia llegue a más corazones. A veces pienso que Dios me castigó por haber sido demasiado controladora, demasiado dura con la vida, como si cada puntada en mi máquina de coser hubiese tejido también los barrotes de mi propia cárcel. La imagen de su rostro, sonriente y confiado, se mezcla con el ruido sordo de las noticias que recibí aquella madrugada. Mi hijo ya no respiraba, y yo no supe qué hacer más que aferrarme a un silencio que aún me consume. Me llamo Beatriz Calderón y tengo 64 años. Pero esta historia ocurrió cuando tenía 61, con las manos todavía firmes para coser, aunque el corazón ya comenzaba a mostrar grietas invisibles. Siempre fui meticulosa, rígida, acostumbrada a que nada saliera de su lugar. La costura me enseñó a no dejar cabos sueltos, y lo mismo hice con mi vida, con Andrés, con la manera en que lo crié. Sin embargo, la muerte no entiende de disciplina ni de orden, y me arrancó lo único que me daba sentido. Guadalajara seguía su ritmo de campanas y murmullos, como si nada hubiera cambiado, mientras dentro de mí se derrumbaban años enteros de sacrificio. Las vecinas tocaban mi puerta con rezos y sopas calientes, pero yo apenas las escuchaba. El sonido metálico de los cuchicheos en la calle me atravesaba más que cualquier oración. Dicen que Beatriz no ha derramado lágrimas. Dicen que ella solo piensa en el dinero. Palabras afiladas que herían más profundo que el propio luto. Lo que nadie sabía entonces era que mi silencio guardaba un secreto enorme, un peso imposible de cargar sola. Andrés había dejado una fortuna que yo nunca imaginé, casi 60 millones en bienes e inversiones. Y mientras mi nuera, Valeria, lloraba su pérdida y hablaba de futuro para el niño que llevaba en el vientre, yo me preguntaba si era correcto confiar en ella. Esa duda, nacida de mi miedo a quedarme sola, se convirtió en la decisión más dolorosa y cuestionada de mi vida. Antes de que todo se desmoronara, mi vida estaba hecha de rutinas silenciosas y cuidadosas. Me despertaba siempre a las 6, incluso sin necesidad de despertador. El olor del café recién molido llenaba mi cocina mientras el sol comenzaba a colarse por las rendijas de la cortina. Mis manos, ya endurecidas por los años, tocaban el mantel de lino que yo misma había cosido, y esa simple textura me recordaba que aún podía sostener el mundo con disciplina. No había ruidos fuertes, solo el murmullo de la radio local que acompañaba mis mañanas y el repique lejano de las campanas de la iglesia del barrio. Mi casa, en un rincón tradicional de Guadalajara, estaba impregnada de olores familiares, la cera con la que lustraba los pisos, la lavanda que colgaba en pequeños saquitos en los armarios y el aroma dulzón de las bugambilias en el patio. Los vecinos pasaban saludando desde temprano, con sonrisas cortas y comentarios prudentes, porque en aquel barrio todo se notaba, todo se comentaba. Era un lugar donde hasta el sonido de una puerta cerrándose podía convertirse en tema de charla. Vivir allí era como respirar bajo una lupa constante, y aún así, era mi refugio. Mi negocio de costura ocupaba la parte frontal de la casa. Allí se mezclaba el zumbido incesante de la máquina con el olor de las telas nuevas, siempre impregnadas de tintes que dejaban un rastro en mis manos. Los clientes entraban con vestidos de fiesta para ajustar, uniformes escolares para reparar, o sueños modestos de trajes hechos a la medida. Yo los recibía con cortesía y reserva, como si cada palabra se midiera con regla y dedal. Ese espacio, más que un taller, era mi fortaleza, el lugar donde mantenía la ilusión de que con orden y esfuerzo todo se podía sostener. Andrés siempre aparecía en medio de esa rutina, ya fuese para tomar un café conmigo o para dejarme alguna bolsa con pan recién horneado. Él había aprendido a entender mis silencios, y aunque no siempre compartíamos largas conversaciones,
bastaba un gesto para sabernos cerca. Sus ojos, de un brillo oscuro e inquieto, eran mi espejo. Me gustaba verlo caminar con paso seguro por las calles del barrio, saludando a todos con esa simpatía natural que yo nunca tuve. Era como si él compensara con su calidez lo que a mí me faltaba de apertura hacia él. Mundo, yo lo había criado sola desde que enviudé joven, y eso marcó la manera en que lo protegía. Cada decisión suya pasaba primero por mi mirada crítica, aunque intentara no mostrarlo. Me preocupaba su salud, sus amistades, sus gastos. Era mi forma de mantenerlo cerca, de asegurarme de que nada ni nadie pudiera hacerle daño. Y aunque él a veces sonreía con paciencia, diciéndome que exageraba, yo sentía que todo era parte de mi deber como madre, porque si no lo hacía yo, ¿quién más cuidaría de él? Las tardes en el barrio tenían su propio ritmo. Los vendedores ambulantes anunciaban sus productos con voces largas: tamales calientitos, agua fresca de Jamaica. Los niños corrían por la calle, dejando un eco de risas mezclado con el ladrido de los perros. Yo miraba desde la ventana, con mi taza de té, escuchando ese coro popular que me recordaba que la vida seguía en movimiento, aunque yo me aferrara a la costura y al orden como si fueran los únicos pilares. Todo parecía seguro, predecible, un escenario donde nada podría derrumbarse. Andrés había logrado mucho más de lo que yo esperaba, con su disciplina, que seguramente heredó de mí, y con una visión más moderna. Había construido un patrimonio respetable. Tenía inversiones que yo apenas entendía, propiedades que nunca me atreví a soñar. Lo veía con orgullo, aunque también con un miedo secreto, el temor de que el éxito lo alejara de mí. Cada vez que hablaba de proyectos nuevos, sentía una punzada en el pecho, como si entre sus planes pudiera caber un espacio demasiado grande que me dejara fuera. Fue en ese tiempo que Valeria apareció en su vida, una muchacha más joven, con ojos brillantes y maneras que yo nunca logré descifrar del todo. La recibí con educación, pero sin calor. No era fácil para mí ver cómo ella ocupaba lugares que siempre habían sido míos: preparar el café para Andrés, acompañarlo en sus compras, reírse de cosas que yo no entendía. Era como ver cómo alguien deshilaba una tela que yo había tejido con años de esfuerzo, sin que yo pudiera detener el proceso. Valeria venía de una familia diferente a la nuestra, menos rígida, más dada a las fiestas y a los encuentros sociales. Eso me incomodaba. Yo temía que ella arrastrara a Andrés hacia un mundo de frivolidades, lejos de la seriedad y la disciplina que siempre lo habían sostenido. Aún así, él parecía feliz, y eso me obligaba a morder mis palabras. La sonrisa que llevaba cada vez que estaba con ella era prueba de que mi control no podía abarcarlo todo, y aunque me costaba aceptarlo, parte de mí entendía que él necesitaba esa libertad. Las conversaciones entre Valeria y yo eran escasas y tensas. Ella me llamaba señora Beatriz con un respeto que sonaba más a distancia que a cariño. Yo respondía con frases cortas, sin permitir demasiada cercanía. Entre nosotras se formó un muro invisible, hecho de miradas evitadas y silencios incómodos. Andrés intentaba suavizar el ambiente, cambiando de tema o contando alguna anécdota, pero el aire quedaba pesado después. Era evidente que yo no estaba dispuesta a compartir el lugar central en la vida de mi hijo. El barrio no tardó en notar esa distancia. Las vecinas, siempre atentas, me hacían preguntas con tono curioso: ¿y qué tal la novia de Andrés? ¿Ya le cayó bien la muchacha? Yo respondía con evasivas, sonriendo apenas, para evitar alimentar rumores, pero por dentro sentía que cada palabra era un juicio, como si todos esperaran ver una grieta en mi fortaleza. El peso de la opinión pública en Guadalajara era como una losa, nadie escapaba a los comentarios, y yo menos, que siempre había sido observada con lupa. En las noches, cuando la casa quedaba en silencio, me quedaba cosiendo bajo la luz amarillenta de la lámpara. El sonido del pedal de la máquina era mi compañía más fiel. A veces, mientras mis dedos guiaban la tela,
Pensaba en cómo la vida me había reducido a esas rutinas, hilo tras hilo, puntada tras puntada, y sin embargo, en medio de esa aparente calma, había un vacío que no lograba llenar. El miedo a quedarme sola algún día me perseguía como una sombra persistente, agazapada en cada rincón. El tiempo avanzaba con esa mezcla de orgullo y ansiedad. Yo veía a Andrés crecer en sus proyectos, consolidar su vida junto a Valeria, y al mismo tiempo sentía que me alejaba poco a poco. Aún así, mantenía el control en lo que podía, revisaba sus cuentas cuando me lo permitía, le recordaba pagar los impuestos, le aconsejaba ahorrar más. Era mi manera de seguir siendo parte, aunque fuera desde la orilla, porque soltarlo del todo me parecía tan imposible como dejar de respirar. Guadalajara, con su ritmo conservador y su devoción religiosa, reforzaba mis temores. La iglesia era el centro de todo: bautizos, bodas, funerales. Las homilías hablaban de obediencia, de familia unida, de la importancia de mantener la moral por encima de los deseos individuales. Y aunque yo seguía esas enseñanzas, en secreto me sentía dividida. ¿Acaso no era mi derecho velar por Andrés, incluso si él quería volar lejos de mi cuidado? Entre los rezos y mis pensamientos, se formaba una contradicción que nunca confesé a nadie. Las mañanas de domingo eran especiales. Yo preparaba enchiladas rojas y café de olla, esperando que Andrés llegara a desayunar conmigo. Casi siempre lo hacía, aunque ya acompañado de Valeria. Yo fingía sonreír, repartiendo platos y sirviendo café, pero observaba cada gesto entre ellos con un escrutinio silencioso. Cuando sus manos se rozaban sobre la mesa, sentía un nudo en el estómago, como si cada caricia confirmara que el centro de su vida ya no era yo. Ese equilibrio frágil, hecho de rutinas y silencios, parecía capaz de sostenerse indefinidamente. Mis días transcurrían entre la costura, las visitas breves de Andrés y las miradas tensas con Valeria. Nada anunciaba la tormenta que estaba por venir. Yo seguía convencida de que, mientras mantuviera todo bajo control, nada podría cambiar. Pero la vida, como un hilo que se rompe en medio de una costura perfecta, estaba a punto de demostrarme lo contrario. Recuerdo que esa ilusión de estabilidad se sentía casi engañosa. En el fondo, yo sabía que el destino rara vez respeta nuestras previsiones. Aún así, me aferraba a los pequeños rituales: doblar las servilletas con precisión, alinear los carretes de hilo por colores, dejar el patio barrido antes de dormir. Eran actos mínimos, casi obsesivos, que me daban una sensación de control. Nunca imaginé que en cuestión de horas todo se desharía, que mi vida pasaría de ese orden meticuloso a un caos insoportable. Y así era mi vida antes del golpe, llena de rutinas, de un amor feroz por mi hijo y de un miedo inconfesable a perderlo. Un equilibrio que parecía sólido, pero que en realidad estaba hecho de fragilidad. Cada día era igual, y yo pensaba que siempre sería así, sin darme cuenta de que el destino aguardaba con la paciencia cruel de un depredador, listo para arrebatarme lo que más amaba. La llamada llegó en medio de la noche, rompiendo el silencio que siempre reinaba en mi casa a esas horas. El timbre del teléfono retumbó como un disparo en mis oídos, y al contestar escuché una voz entrecortada, nerviosa, que apenas alcanzaba a pronunciar: Andrés, accidente, venga rápido. El aire se me fue del pecho, como si de repente el mundo se hubiera vaciado. Mis manos temblaban, y por un instante pensé que había escuchado mal, pero el tono desesperado del hombre al otro lado no dejaba espacio a dudas. Salí, corriendo, sin siquiera amarrarme el rebozo, con la sensación de que mis pies no tocaban el suelo. Las calles de Guadalajara, que solían estar llenas de risas y pregones, esa madrugada estaban desiertas, envueltas en un silencio denso, apenas roto por el eco de mis pasos apresurados. Cada farola que pasaba parecía observarme con una luz fría, como testigos mudos de lo que estaba por enfrentar. El corazón me golpeaba con tanta fuerza que creí que iba a desmayarme antes de llegar. Cuando llegué al
lugar. Sexta, las luces rojas y azules parpadeando contra las fachadas antiguas del barrio. El olor a gasolina y metal quemado se mezclaba con un humo agrio que se aferraba a la garganta, y allí, en medio de aquel escenario roto, estaba el coche de Andrés, destrozado como si hubiera sido devorado por una bestia invisible. Los paramédicos se movían rápido, pero mi mirada solo buscaba un rastro de él, un gesto, una señal de vida que me devolviera el aire. Un policía me detuvo con suavidad, como quien frena a alguien al borde de un abismo. Sus labios se movieron, pero apenas escuché las palabras, no sobrevivió. Todo mi cuerpo se aflojó de golpe, como si me hubieran cortado los hilos que me sostenían. Sentí un grito ahogado en mi garganta, pero no salió, solo un silencio que me atravesó de pies a cabeza. Allí, frente a todos, me convertí en la mujer que más temía ser, una madre sin hijo, un cuerpo que respira pero ya no vive. Los días siguientes fueron un torbellino de visitas, rezos y murmullos. Mi casa se llenó de veladoras, flores que dejaban un olor dulzón casi nauseabundo y oraciones repetidas como un eco lejano. Yo caminaba como un fantasma, sirviendo café, recibiendo pésames, sin realmente escuchar nada. Valeria, con su vientre apenas redondeado, lloraba sin consuelo, rodeada por su familia que exigía respuestas, apoyos, claridad. Yo, en cambio, permanecía rígida, como si una coraza invisible me protegiera del dolor y de la invasión de tantos ojos curiosos. Fue entonces cuando descubrí la magnitud de lo que Andrés había dejado: papeles, cuentas, bienes, casi 60 millones de pesos, un patrimonio que ni en mis sueños más lejanos hubiera imaginado. Lo encontré en carpetas guardadas con un orden casi obsesivo, como si él hubiera querido asegurarse de que nada se perdiera. Mientras sostenía esos documentos en mis manos, sentí una mezcla de orgullo y desconfianza. ¿Qué pasaría con todo eso ahora? ¿Quién reclamaría lo que él había trabajado con tanto esfuerzo? La primera en hablar del tema fue Valeria, con lágrimas todavía frescas. Me dijo que Andrés había querido asegurar el futuro de su hijo, que todo lo suyo sería para el niño que ella llevaba dentro. Yo la escuché en silencio, apretando los labios, porque una sombra de duda me atravesaba. ¿Y si no era realmente de él? Esa pregunta, cruel y punzante, se quedó rondando en mi cabeza como un insecto imposible de espantar. Esa noche, mientras las velas se apagaban poco a poco y el barrio seguía murmurando sobre mi supuesta frialdad, tomé una decisión que marcaría el resto de mi vida. No diría nada sobre el dinero, lo guardaría en silencio, como quien esconde una herida para que no se infecte. Lo haría hasta tener certeza absoluta de que ese niño que aún no había nacido era verdaderamente sangre de mi sangre. Fue el comienzo de una guerra silenciosa entre mi miedo a la soledad y la verdad que tarde o temprano saldría a la luz. Las primeras semanas después del accidente fueron un desfile de caras, conocidas y extrañas, que entraban y salían de mi casa. Todos parecían tener algo que decir sobre mi pérdida, sobre mi fortaleza aparente, sobre cómo debía llevar el duelo, pero nadie sabía lo que yo callaba, ese secreto que pesaba más que el luto mismo. El dinero estaba ahí, oculto en papeles bien guardados, y yo fingía que no existía mientras servía café y agradecía pésames con una sonrisa que no sentía. Valeria regresaba cada día, con su vientre creciendo y sus ojos hinchados por el llanto. Hablaba de su dolor, de lo difícil que era enfrentar la vida sin Andrés. Yo la escuchaba, asentía, pero dentro de mí se levantaba un muro de desconfianza. Había algo en su forma de mirarme, en sus súplicas veladas, que me hacía sentir que no buscaba solo consuelo, sino también una llave hacia lo que yo callaba. Los rumores empezaron a circular pronto, en el mercado, en la iglesia, en las pláticas de esquina. Todos comentaban sobre mí. Decían que Beatriz se había vuelto de piedra, que ni una lágrima derramó. Otros aseguraban que me había quedado con todo lo de Andrés,
que la pobre Valeria era víctima de mi avaricia. Cada palabra caía como piedra sobre mi espalda, pero yo no me defendía. Callar era mi única forma de mantener el control. Mis hermanas, que apenas aparecían en mi vida, llegaron entonces con caras compasivas y preguntas disfrazadas. ¿Cómo estás, Beatriz? ¿Y qué dejó Andrés para el niño? Su tono era dulce, pero sus ojos brillaban de curiosidad. Yo respondía con evasivas, hablando de recuerdos, de la misa, de lo difícil que era dormir. Sabía que si confesaba algo, la noticia volaría en segundos por todo Guadalajara, y pronto me vería rodeada de manos extendidas reclamando lo que no les correspondía. Valeria no tardó en mostrar impaciencia. Una tarde, mientras doblaba ropita de bebé en su regazo, me miró directo a los ojos y me dijo: Andrés trabajó mucho, suegra. Él quería que su hijo estuviera seguro. No entiendo por qué no hablamos de eso. Sus palabras eran suaves, pero su insistencia era como un filo. Yo desvié la mirada y murmuré algo sobre esperar al nacimiento. En mi pecho, sin embargo, crecía un nudo de miedo y culpa. Los días se volvieron insoportables. Yo cosía sin descanso, como si las puntadas pudieran tapar el ruido de los chismes y las acusaciones veladas. Cada vestido terminado era una excusa para no pensar en los papeles guardados en la caja de madera bajo mi cama, pero el peso de ese secreto no desaparecía. Al contrario, cada puntada lo hacía más evidente, como si mi silencio estuviera bordado en cada costura. La iglesia, que antes era mi refugio, se convirtió en un lugar de juicio. Las vecinas me miraban con ojos inquisitivos durante la misa, y los sermones parecían dirigirse a mí. No guardéis lo que pertenece a los demás, decía el padre con voz firme. Yo bajaba la cabeza, fingiendo rezar, mientras sentía que todos los ojos me atravesaban. La fe que debía darme consuelo se volvía un espejo que reflejaba mi falta de honestidad. El conflicto con Valeria se hizo más abierto. Una noche vino a mi casa y, con voz quebrada, me acusó de querer borrarla a ella y a su hijo de la memoria de Andrés. No somos enemigos, Beatriz, pero me estás tratando como si lo fuéramos, me dijo. Yo apreté los labios y respondí que todo a su tiempo, que las cosas debían hacerse con cuidado, pero en su mirada vi algo que me estremeció, no solo dolor, sino una creciente furia que podía volverse contra mí. Mi salud empezó a resentirse, el insomnio me robaba las noches, y el cuerpo me pasaba factura con mareos y palpitaciones. A veces me sorprendía hablando sola, justificando mi silencio frente al espejo como si alguien me interrogara. Lo hago por Andrés, lo hago por el niño, repetía, pero en el fondo sabía que lo hacía por miedo, por esa sombra de soledad que siempre me había perseguido y que ahora amenazaba con devorarme entera. El barrio se convirtió en un campo minado. Cualquier encuentro era una posibilidad de escuchar una nueva crítica. Dicen que Beatriz no suelta nada, murmuraban unas señoras en la tienda. Yo fingía no oír, pero cada frase se clavaba como aguja en mi piel. Lo peor era que Valeria empezaba a responder a esos comentarios con silencio o con lágrimas visibles. Poco a poco, la opinión pública se volcaba hacia ella, dejándome a mí como la villana de la historia. Un primo lejano apareció de la nada, ofreciendo ayuda para administrar lo que, según él, Andrés debía haber dejado. Yo lo eché de casa con dureza, pero su visita me dejó intranquila. ¿Cuánto sabían en realidad? ¿Cuánto tardarían en descubrir lo que yo escondía? Esa noche dormí abrazada a la caja de madera, como si fuera un tesoro y no una carga insoportable. Valeria comenzó a visitarme menos, pero cada encuentro era más tenso. Su vientre crecía, y con él mi incertidumbre. Yo me decía que todo se aclararía con el nacimiento, con la prueba que confirmara la sangre, pero en el barrio nadie esperaba tanto. Para ellos, yo ya era la mujer que se quedaba con lo ajeno, la suegra fría que negaba un futuro a su propio nieto. Recuerdo un día en que unas vecinas me enfrentaron en plena calle. ¿Cómo puede dormir tranquila, doña Beatriz?
sabiendo que ese niño va a necesitar todo y usted lo guarda? Su tono era acusador, y yo sentí que la tierra se abría bajo mis pies. No respondí, caminé rápido, con la cara ardiendo, mientras las risas burlonas quedaban atrás. Era como si Guadalajara entera hubiera decidido convertirme en su blanco. La familia de Valeria tampoco se quedó callada. Sus padres vinieron a mi puerta exigiendo claridad, hablando de derechos, de justicia. Yo me mantuve firme, con la voz baja pero segura: primero quiero certeza. Ellos se fueron indignados, prometiendo que no dejarían las cosas así. Esa amenaza quedó flotando en el aire, haciéndome sentir cada vez más acorralada. En medio de todo, el recuerdo de Andrés se volvió un refugio doloroso. Me sentaba en su cuarto, aún intacto, acariciando su camisa favorita que todavía conservaba su olor. Le hablaba en susurros, pidiéndole perdón por las decisiones que estaba tomando. Hijo, entiéndeme, no quiero perder lo poco que me queda de ti, murmuraba entre lágrimas que apenas me permitía derramar. Era mi forma de buscar justificación en un silencio que nunca respondía. Las noches se volvieron interminables. Escuchaba los ruidos de la calle, un perro ladrando, una moto pasando, el murmullo de conversaciones lejanas. Todo me parecía un recordatorio de que no había escapatoria. Mi secreto estaba allí, latiendo como una bomba escondida, y yo sabía que tarde o temprano explotaría. El único consuelo era pensar que aún tenía tiempo, que mientras nadie pudiera probar nada, yo seguía teniendo el control. Pero el tiempo no se detenía. El embarazo de Valeria avanzaba, y con cada mes que pasaba mi margen de maniobra se hacía más pequeño. El niño llegaría, los rumores crecerían, y las demandas serían inevitables. Yo seguía, cosiendo, rezando y guardando silencio, como si esas 3 acciones pudieran contener el destino. Pero en mi interior ya sabía que estaba atrapada en una red tejida por mis propios miedos. El día en que Valeria me mostró la cartilla médica con orgullo, hablándome de la salud del bebé, sentí un golpe en el pecho. Ese niño era real, no un fantasma, y con él llegaba la certeza de que yo no podría ocultar la verdad para siempre. Sin embargo, mi boca seguía cerrada, sellada por el temor. ¿Por qué? Confesar significaba admitir que no confiaba en mi nuera, y sobre todo, significaba enfrentar la soledad que más temía. Guadalajara, con su vida cotidiana de rezos, mercados y fiestas patronales, seguía girando como si nada, pero para mí, cada esquina era un recordatorio de lo que estaba por estallar. Los juicios de los demás, las súplicas de Valeria, el eco de la iglesia, todo se mezclaba en un coro insoportable que me perseguía día y noche. La tensión crecía, y yo me aferraba a mi silencio, como una náufraga a un madero en medio del mar. La primera vez que Valeria me habló de abogados, sentí que el aire me faltaba. No fue una amenaza directa, sino una insinuación: si no podemos resolver esto en familia, habrá que buscar otra manera. Sus palabras me atravesaron como cuchillo. Comprendí que la guerra silenciosa se estaba convirtiendo en un campo de batalla abierto, y en ese instante supe que lo que más temía estaba cada vez más cerca: perder no solo el dinero, sino también la poca dignidad que aún me quedaba. Los días se convirtieron en semanas, y cada jornada parecía pesar sobre mis hombros como una losa imposible de mover. El duelo no me daba tregua, pero lo que realmente me mantenía despierta en las madrugadas era el secreto que guardaba. Aquellas carpetas escondidas en el armario de mi habitación se transformaron en un recordatorio constante de mi decisión: 60 millones de pesos silenciados bajo llave. Mientras todos hablaban de rezos, recuerdos y herencias, yo me mantenía en pie gracias a ese pacto íntimo conmigo misma. Nadie debía saberlo aún. Valeria comenzó a visitarme con más frecuencia. Llegaba con el vientre cada vez más notorio y una mirada que mezclaba dolor y reproche. Hablaba de cuentas pendientes, de seguros de vida, de lo que Andrés habría querido para su hijo. Yo la escuchaba,
pero cada palabra suya caía sobre mí como una piedra que alimentaba mi desconfianza. En su voz percibía un matiz que me hería, la certeza de que todo le correspondía, sin necesidad de demostrar nada. El barrio no tardó en ensuciar la herida. Los vecinos, siempre atentos a la desgracia ajena, comenzaron a murmurar sobre mi supuesta avaricia. Beatriz se quedó con todo, decían en la panadería, en la fila de la iglesia, en los portones al atardecer. Yo bajaba la cabeza y fingía no escuchar, pero por dentro la vergüenza se mezclaba con una furia contenida. No era la codicia lo que me movía, sino el miedo de entregar el fruto del trabajo de mi hijo a alguien que, quizás no tenía derecho a él. Las visitas de los parientes lejanos fueron peores. Llegaban con palabras dulces, con abrazos calculados, pero siempre terminaban la conversación girando hacia lo mismo. Andrés dejó algo, ¿verdad? Él no pudo haberse ido sin asegurar el futuro. Sentía que me rodeaban como buitres, esperando que el secreto se les escapara de los labios. Yo respondía con evasivas, ocultando la verdad detrás de un luto rígido, pero cada encuentro dejaba claro que mi silencio era más frágil de lo que creía. Valeria, finalmente, rompió la distancia y me enfrentó directamente. Sus ojos, enrojecidos de tanto llorar, se clavaron en los míos cuando dijo: «Usted sabe algo, Beatriz, y si calla, no solo traiciona a Andrés, también a su nieto». Esa acusación me atravesó como un cuchillo. Por primera vez sentí que mi silencio ya no era un escudo, sino una condena que empezaba a volverse insoportable. Las tensiones alcanzaron un punto insoportable. Yo ya no podía caminar por el barrio, sin sentir que cada mirada llevaba consigo un juicio, una condena silenciosa. Las vecinas en la iglesia murmuraban sobre mi egoísmo, y los hombres en la cantina de la esquina decían que nadie guarda silencio por nada. Mis oídos estaban llenos de rumores, y mi corazón, cada vez más oprimido, latía con la certeza de que la verdad terminaría por aplastarme. Valeria comenzó a hablar de abogados. Me lo dijo sin rodeos una tarde, sentada en mi propia sala, con las manos apoyadas en su vientre. «Ciro, no hay transparencia, Beatriz. Yo voy a demandarla», fueron sus palabras. Yo la observé en silencio, pero por dentro un temblor me recorría. No era solo el miedo a perder el dinero, sino a quedar expuesta como la mujer que negó, incluso al propio nieto, lo que le pertenecía. La llegada del niño, semanas después, intensificó el conflicto. Cuando lo tuve en brazos por primera vez, mi pecho se llenó de una ternura inesperada, pero junto a ella volvió a crecer la duda. Sus facciones diminutas parecían un espejo ambiguo. ¿Era de Andrés o de otro hombre? Ese pensamiento me atormentaba incluso mientras lo acariciaba. Mi silencio, en lugar de protegerlo, se había convertido en una sombra que lo cubría desde el primer día de vida. El momento decisivo llegó con los resultados del ADN. El sobre cerrado pesaba más que cualquier herencia, más que todos mis miedos juntos. Al abrirlo, mis manos sudaban y mi respiración se cortaba como si estuviera frente a una sentencia de vida o muerte. La confirmación fue clara e irrefutable: el niño era hijo de Andrés. En ese instante sentí que el mundo se derrumbaba sobre mí. Todo mi silencio, toda mi desconfianza, toda mi resistencia se transformaron en la evidencia más dolorosa. Había negado, aunque fuera en secreto, la sangre de mi propio hijo. La noticia se corrió rápido, y Valeria regresó, esta vez con una fuerza que ya no admitía negociaciones. Me miró con un rencor contenido y me dijo que no dudaría en arrastrar mi nombre por los tribunales y por el barrio entero si yo no entregaba lo que correspondía. Mi secreto ya no era mío, era un arma en manos de los demás, un peso insoportable que me obligaba a elegir entre aferrarme a un silencio destructivo o soltarlo y enfrentar la vergüenza que tanto temía. Decidí enfrentar la verdad. No fue un acto heroico, sino un gesto de agotamiento, de rendición ante lo inevitable. Llamé a Valeria a mi casa y, con las manos temblorosas,
Le entregué los documentos que acreditaban la herencia. Ella no dijo nada al principio, solo me miró con esos ojos cansados que ya no buscaban reconciliación, sino justicia. En su silencio, entendí que mi decisión había llegado tarde, pero aún así era el único camino posible. Los trámites legales comenzaron de inmediato. Cada firma que ponía en los papeles era como un desprendimiento, un pedazo de Andrés que se alejaba de mí para siempre. Sin embargo, también había un extraño alivio en ese proceso, como si cada documento liberara la carga de 3 años de miedo y desconfianza. Valeria, aunque distante, no volvió a amenazarme. Su prioridad era asegurar el futuro de su hijo, y en el fondo supe que esa también debía ser la mía. El barrio reaccionó con rapidez. Algunos celebraron que la justicia finalmente había llegado, mientras otros me miraban con un desdén que dolía más que cualquier palabra. Me convertí en ejemplo de lo que ocurre cuando la desconfianza supera al amor, cuando el miedo pesa más que la fe. No traté de defenderme. Caminaba por las calles con la cabeza baja, aceptando cada murmullo como parte del castigo que me correspondía. El niño, sin saberlo, se convirtió en mi redención. Cada vez que lo veía crecer, con gestos y risas que recordaban a Andrés, sentía que la vida me estaba dando una segunda oportunidad. Me acerqué poco a poco, sin imponerme, con la humildad de quien sabe que debe ganarse un lugar. No buscaba el perdón de Valeria, sino el derecho a amar a mi nieto sin máscaras ni secretos. En las noches solitarias, cuando me sentaba en la sala con la máquina de coser apagada, reflexionaba sobre lo que había perdido. No era el dinero, porque ese nunca fue mío en esencia, sino el tiempo, esos 3 años de distancia, de sospechas y silencios que jamás podría recuperar. Entendí que la soledad que tanto temía no había llegado por el abandono de los demás, sino por mis propias decisiones. El proceso me transformó de una manera inesperada. Dejé de ser la mujer que quería controlar cada detalle, cada persona, cada sentimiento. Aprendí, con dolor, que el control es una ilusión y que el amor verdadero requiere confianza, incluso cuando el riesgo de ser herida es grande. Mi corazón se abrió a una vulnerabilidad que antes habría considerado una debilidad, pero que ahora se había vuelto mi única fortaleza. Valeria y yo nunca fuimos amigas, pero alcanzamos un acuerdo tácito. Ella me permitió estar cerca del niño, y yo respeté su espacio, sin intentar llenar el vacío de Andrés con exigencias. A veces, cuando la veo mirarlo con ternura, pienso que quizá esa fue la herencia más grande que él dejó, un puente, frágil pero real, que nos obliga a convivir en nombre de alguien que amamos más que a nosotras mismas. El barrio, con el tiempo, se cansó de murmurar. Las historias cambian, los escándalos se apagan, y yo aprendí a no vivir pendiente de las lenguas ajenas. Mi refugio ya no está en la aprobación de los demás, sino en las pequeñas certezas que me regala cada día, el abrazo de mi nieto, el eco de una risa que me recuerda a mi hijo, la calma de haber entregado, aunque tarde, lo que no debía ocultar. Hoy, a mis 64 años, miro hacia atrás y me pregunto cómo habría sido todo si hubiera confiado desde el principio. No tengo respuesta, solo la certeza de que la vida no me dio lo que esperaba, pero sí lo que necesitaba para transformarme. El dolor no desapareció, pero dejó de ser una cadena para convertirse en una cicatriz que me recuerda quién soy. Y si alguna vez alguien escucha mi historia, espero que no la tome como un juicio, sino como una advertencia. No permitan que el miedo a perder los encierre en la soledad más cruel, porque, al final, no son las riquezas las que nos sostienen, sino la verdad que dejamos vivir en quienes vienen después. Historias como esta no pueden más quedarse en silencio.